yo siento que la asistencia puntual o impuntual a tomar la clase, a la educación, es un derecho y no se tiene que violentar y no se tiene que quitar. Es que yo he visto que hay maestros que toman como criterio de evaluación la puntualidad o la asistencia, ¿no? En mi caso no aplica. Primero porque no lo dejan entrar. Hay maestros que todavía siguen con esa práctica, ¿no? Yo te voy a decir, a mi mente viene una famosa frase de Marco Aurelio, si no mal recuerdo, el emperador, decía: los hombres han nacido libres, edúcalos o padécelos. De esta manera, creo que se han violado los derechos de los alumnos, se han violentado, se ha tratado de educar a través de la amenaza y el condicionamiento, y pues ahí tenemos los resultados. También se da. Tú que has sido director en algunos planteles, ¿qué? ¿Qué tal, amigos? Hoy es 7 de febrero de 2021. Bienvenidos a su videoblog Maestros de a Pie. El día de hoy vamos a tratar un tema que se ve en las aulas sobre la puntualidad de la asistencia a clases. Así que, compadre, bienvenido. Bien, ¿qué tal, compadre? Mira, el tema es interesante en el sentido de que la puntualidad es importantísima para aprender. Sin embargo, pues ahora el enfoque que yo le quiero dar, que le queremos dar es analizar la idea que dice que después de mí nadie entra. Es común esa idea en nosotros los maestros, ¿no? Pero como introducción te diré lo siguiente, ¿no? La educación es un derecho humano consagrado en las leyes de nuestro país. Es un derecho de las personas y del Estado y de los padres de familia es una obligación ofrecerla. Y que por ningún motivo debe violarse, ¿sí? Debe violarse o debe impedirse. Asimismo, los reglamentos que tenemos en la escuela dicen que la educación es un derecho, ¿sí? Y que es un deber del ser humano o del estudiante asistir puntualmente a sus clases. Sin embargo, no dice cuál es la posible sanción. Más bien, sí lo dice, ¿no? Pero nosotros los maestros regularmente no conocemos esas reglas, ¿no? Entonces dice que nosotros tenemos el derecho y la obligación de asistir a clases puntualmente, y si no lo hacemos, pues hay una sanción, pero la clasifica como una sanción menor, ¿sí? Una sanción menor, y que la sanción es pues hablar con él, hablar o hacer una nota por escrita, una recomendación, y entonces pues creo que a veces nosotros no consideramos eso, ¿no? Entonces, para empezar a platicar sobre este tema, pues yo quiero empezar con una pregunta que no es propiamente a ti, es una pregunta en general que yo quisiera que la respondieras, que dieras tu punto de vista como una persona que es maestro, que es del sector del magisterio, y que la analices como docente, y tú que has sido directivo. ¿Cómo has visto esa situación, ¿no? La pregunta es, ¿cómo has visto que controlan la puntualidad y la incentivan los maestros? Pues bien, compadre, el punto es de que estoy de acuerdo en el que es un derecho la educación, nada más que aquí pues había que como que diferenciar sobre el hecho de la asistencia a una clase nada más. Por lo regular yo he visto que la tendencia o lo común es de que lleguen tarde a la primera clase. Entonces, ahí el problema es pues la postura que tiene el maestro, ¿no? En el sentido de que pues, si lo deja entrar o no lo deja entrar. Por lo tanto, pues he visto de todo, compadre. Pues yo te puedo dar una experiencia personal. Al principio era yo muy rígido, ¿no? Después de mí nadie entra. Así literal lo aplicabas como el tema, ¿no? Ajá, literal, lo aplicaba yo como dice el título, ¿no? Pero
pues la propia experiencia, la propia práctica docente va haciendo que uno se flexibilice y de esta manera pues hemos ido pues cambiando ese criterio tan rígido, ¿no? Pues dábamos ya una tolerancia, ¿no? de 10 minutos. Después yo vi que el punto es de que también aún así había estudiantes que llegaban un poco tarde, ¿no? Y lo cambié. Ahora dije, bueno, como los toros, compadre, por 3 avisos, ¿no? Entonces, primer aviso, pásale, no pasa nada, no hay problema. Segundo aviso, pues a ver ya como que qué está pasando, ¿no? Y el tercer aviso, pues ya como que ya hay algo irregular, ¿no? Y ahí es donde empieza uno a investigar las causas por las cuales el estudiante llega tarde, ¿no? Y encontré diversas causas, ¿no? Desde que viven en lugares muy apartados y trasladarse a la escuela es muy difícil, hasta el transporte. Pero concretamente me gustaría que me dijeras cómo controlas y cómo la incentivas. Entiendo que lo controlas a través de una sanción, primero verbal, 2, 3 veces verbal, y luego ¿qué pasa si siguen reincidiendo en esa conducta de llegar impuntual? Mira, es que yo he visto que hay maestros que toman como criterio de evaluación la puntualidad o la asistencia, ¿no? En mi caso no aplica, ¿no? No tengo una forma de controlar sobre la calificación el criterio de la puntualidad. Simplemente con que entreguen las actividades que se ven en las clases, ¿no? Entonces ahí es donde probablemente le puede afectar de manera directa, porque si llega tarde o no entra a clase, pues no cumple con el total de las actividades que se ven en el salón. Pero ¿no crees que hay una confusión en el maestro en general, no? Mira, yo siento que la asistencia puntual o impuntual a tomar la clase, a la educación, es un derecho y no se tiene que violentar y no se tiene que quitar. Pero se está confundiendo con la evaluación. El reglamento de la escuela, y yo me imagino de la mayoría de las escuelas, es que se debe cumplir un requisito para tener derecho a la evaluación, que es el 80% de asistencia. Pero si no te dice que debes ser puntual. En una parte dice que que tú tienes la obligación de llegar puntual a clase y que si no llegas hay una sanción. Esa sanción es menor porque es una falta menor y la sanción dice el reglamento que debe ser una llamada de atención, ¿sí? O por escrito, ¿sí? Entonces, creo que la confusión es que yo siento que esa falta menor se está sancionando doblemente. Primero porque no lo dejan entrar. Hay maestros que todavía siguen con esa práctica, ¿no? Con esa práctica de que después de mí nadie entra o después de 5 o 10 minutos ya no entras, ¿no? Se está violando, creo, desde mi punto de vista, un derecho, ¿no? Y el dejarlo no entrar a tomar la clase, aparte de que estás violando su derecho, ya lo estás sancionando. Pero aparte lo vuelves a sancionar con la calificación. Es una doble sanción y además considero que es como un exceso de fuerza, un exceso de autoridad de aquel que dice, no, ya no entras después de 5 o 10 minutos. ¿Cómo ves? Pues sí, pero quiero que tomes en cuenta el porcentaje de estudiantes que tiene esa irregularidad en un salón. O sea, es muy poco. En realidad, pues la mayoría sí llega puntual, la mayoría sí cumple con entrar a clases, ¿no? Vamos a hablar de un grupo de 30 alumnos, a lo mejor 4, 5 tienden a llegar tarde, ¿no? Pero le estás violando. Sí, pero me refiero a que el porcentaje de la cantidad poblacional de los estudiantes que cometen esa irregularidad es mínimo, pues la mayoría sí cumple, ¿no? Entonces, el punto es de que definitivamente hay algún tipo de irregularidad con ese tipo de acciones que se toma hacia el estudiante. Ahora bien, compadre, mira, estamos analizando desde el punto de vista como maestro en el salón de clase. Sin embargo, esta irregularidad parte de un poco más arriba. Yo he visto todavía que en algunos planteles, algunas escuelas, si llegas tarde ya no te dejan entrar
al plantel o a la escuela, o te retienen ahí un tiempo y después te dan acceso, ¿no? Otra vez, yo recuerdo haber leído en un reglamento que dice, reglamento para la convivencia del Distrito Federal, hace 8 o 9 años, que todavía existía y que se llamaba así, y dice, por ningún motivo tú le debes violar el derecho a la educación, en ninguna circunstancia. O sea, no le puedes negar el acceso a la escuela y por lo tanto tampoco al salón de clase. Pero entonces, tal vez ahorita lo estamos analizando desde el punto de vista como maestro, pero desde la escuela también se da. Tú que has sido director en algunos planteles, ¿qué? Pues mira, se encuentra uno diferentes modelos de escuela, porque yo creo que ahora habría que pensar el modelo de escuela que se quiere. Yo te voy a decir que la escuela de nivel inferior que teníamos ahí cerca, la instrucción era muy clara, ¿no? Y decía el director, pues todos entran a las 7 de la mañana y 7:10 hay una tolerancia para que ingresen. Y curiosamente los estudiantes llegaban puntuales, ¿no? O sea, es como una actividad formativa para la vida, ¿no? La puntualidad. Pasan a la institución de siguiente nivel, donde estábamos nosotros, y se les da la flexibilidad, se les da el apoyo de que puedan ingresar, la hora que consideren convenientes, ¿no? Se les retiene, digamos, en la biblioteca, pero se les permite el acceso a la escuela, ¿no? Pero aún así, yo veía los dos modelos de escuela, ¿no? Porque en un nivel educativo cumplían con la actividad de puntualidad. Pasan al siguiente nivel, se les da la flexibilidad de llegar tarde y lo hacían, ¿no? Entonces yo lo veo más como una etapa formativa, de hecho, pues es uno de los valores que tiene que desarrollar como un ser humano, ¿no? La puntualidad y asistencia. Efectivamente, yo creo que ese es el punto, ¿no? Hay que verlo como una acción formativa, pero fíjate, yo creo que para formar al estudiante no se puede imponer la regla, ¿no? O sea, recuerdo haber leído que decía que a veces en las escuelas la moral se impone, mas no se razona. Y así yo veo esto, ¿no? Yo no, como si el objetivo es formar al estudiante de que sea puntual, de que tenga ese hábito, me parece que no es la mejor estrategia que sea a través de condicionamientos o a través de amenaza. Porque finalmente está solamente ahí como que aparente que tú lo estás formando, pero en el fondo para que haya un cambio en la persona se debe recurrir al razonamiento y a la persuasión. Inclusive el reglamento que te decía del Distrito Federal sobre la convivencia dice que cualquier falta del estudiante se debe recurrir como primera instancia al diálogo, ¿sí? Al diálogo, al razonamiento, a los argumentos que tú le des y a la persuasión. O sea, cuando tú quieres hacer cambiar a una persona a través de la sanción, a través de la amenaza, yo creo que no lo estás formando. O sea, lo está haciendo para evitar el castigo, pero en el fondo, cuando se le deje libre para tomar la decisión de llegar temprano o no, va a salir eso. Pero es que yo no lo veo como una amenaza, porque realmente cuando tú accesas a una institución educativa, hay un conjunto de reglas, pues. Y dentro de ellas dice que tienes que asistir a tus clases. Ya podemos hablar de un criterio de evaluación que es el 80% de asistencia, ¿no? Pero es tu responsabilidad asistir a clases y además asistir de manera puntual. No es de que se te condicione. Por eso la gran mayoría de estudiantes... No, pero sí se condiciona en el sentido de que tú ya no lo dejas entrar. Pues podría ser. El punto es de que ese escenario de no dejar pasar a un estudiante se podría evitar si el estudiante llegara puntual a sus clases. A eso me refiero, ¿no? De que no es necesario llegar a ese posible escenario si uno como trabajador, como estudiante cumple con lo que le corresponde. Pues sí, pero acuérdate, tú dijiste, estamos formando al estudiante, estamos en una etapa formativa. O sea, y esto no se da de la noche a la mañana, es todo un proceso. Es un proceso. Y para cambiar realmente se requiere pensar. Y yo te voy a decir, a mi mente viene una famosa frase de Marco Aurelio, si no mal recuerdo, el emperador, decía, los hombres han nacido libres, edúcalos o padécelos, ¿no?
Entonces, mira, no, inclusive vamos a hacer un trámite al servicio médico del cual tenemos, ¿no? Si no llevas un requisito, si no llegas a la hora que te programan, te condicionan el servicio. Entonces, pues, de alguna manera, pues si tú estás formado a que debes ser puntual, debes de cumplir, pues cuando llegues a la etapa de la aplicación diaria, pues no te va a costar trabajo adaptarte al mundo, al contexto real. A mí me gusta la idea que dices que es de Marco Aurelio, de que edúcalos o padécelos, y yo la he usado. Sin embargo, yo la quiero ver de esta manera. Creo que se han violado los derechos de los alumnos, se han violentado, se ha tratado de educar a través de la amenaza y el condicionamiento, y pues ahí tenemos los resultados. O sea, tenemos una sociedad muy violenta, tenemos una sociedad que le cuesta respetar los derechos humanos, ¿no? Precisamente puede ser consecuencia de ese acto de autoritarismo. Yo recuerdo también otra frase que dice: cuando la persona carece de autoridad, recurre al autoritarismo. Bueno, estas cosas yo creo que se hacen con buena intención, pero me imagino que se requiere mayor reflexión entre nosotros los maestros, ¿no? Que es lo más importante, porque el objetivo es educarlos, formarlos, ¿no? Y a través, repito, si tú no le das una explicación el por qué, pero regularmente no se da, ¿eh? Fíjate que yo sería que también partidario de la idea que con el ejemplo. O sea, si yo le quiero exigir a mi estudiante que llegue puntual y estoy llegando 10 minutos tarde después de que inicia la clase o 10 minutos después de que termina el receso, pues ¿cómo le puedo exigir a un estudiante si yo no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces el estudiante con toda seguridad puede argumentar es que pues, no se me hace correcto, que usted nos exija puntualidad. ¿Tú como director has visto esa actitud? Es una práctica común, ¿sí? Es una práctica común, lamento decirlo, pero no en todos. Hay excelentes trabajadores, excelentes profesionistas que cumplen con o sin reglas, pero cumplen, ¿no? Entonces, pero pues otros. Mira, son sus excepciones, pero sí. Yo entiendo que pues somos humanos los estudiantes y los maestros, y que pues no somos perfectos y caemos, a veces tenemos problemas, ¿no? Entonces, yo creo, mira, te decía que en el Distrito Federal ese reglamento dice que cuando haya una falta, pues la primera instancia, el primer acercamiento debe ser el diálogo para resolverlo, ¿no? Tú como maestro, si llegas tarde, yo creo que se merece darle una explicación al estudiante, al director, a la autoridad. Creo que es correcto, pero también al estudiante habría que darle esa oportunidad, ¿no? Porque entiendo que tal vez dices, no son muchos, sí, tal vez no sean muchos, pero con que sean 2 o 3, con que sea uno, se le estaría violando el derecho. Y entonces yo creo que el primer acercamiento para tratar de formar o de resolver esa situación es el diálogo, el acercamiento, el razonamiento, los argumentos. Claro, yo recuerdo que la estrategia que se empleaba era identificar qué estudiantes tenían ese patrón de conducta, ¿no? Y al final se terminaba por hablar al padre de familia. Y sí, encontramos muchas causas, ¿no? La que yo recuerdo es el transporte, ¿no? Los transportes tienen un horario específico, tienen una cantidad de unidades de servicio para dar el transporte. Si no tomas exactamente la combi, el transporte de las 6:50, pues te tienes que esperar a la siguiente. Entonces, sí encontramos diferentes causas, ¿no? Yo recuerdo que había estudiantes que vivían en lugares apartados de donde pasaba el transporte público, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene identificado qué estudiantes se tienen ese patrón de conducta, pues sí se habla con los papás, ¿no? Tratar de mejorar, pues porque yo tuve que hablar, por ejemplo, hasta con maestros para que flexibilizaran ese tipo de disciplinas que ponen en sus clases, para que pues, les dieran la oportunidad, que fueran empáticos, ¿no? Con el estudiante, en el sentido de que pudieran permitirles el acceso a sus clases. Pero mira, compadre, yo recuerdo, también como maestro he pasado por varias etapas. Yo me imagino, no lo recuerdo muy bien, pero imagino que en los primeros años de maestro, creo que sí llegué a decir, después de mí nadie entra. Después flexibilicé y dije, después de 10 minutos ya no entras. Ahora los dejo entrar,
y después de 10 minutos sí les asiento como una inasistencia, pero no les violo el derecho a educarse, a entrar, a tomar clase. Pero, mira, esto también yo recuerdo que como institución creo que a veces somos inconsistentes en esa situación. En ocasiones tú como institución no les permites entrar a la escuela o tú como maestro no les permites entrar al salón de clase. Y en otras ocasiones tú como escuela o tú como maestro casi los vas a ver y le dices, pásenle, aunque ya es muy tarde, pásenle, ¿no? Es una inconsistencia. Tal vez porque no tenemos claro las reglas, ¿no? O también nosotros sufrimos un poco. O sí tenemos claro la regla, pero queda a criterio de cada maestro. Y creo que eso es un error, ¿no? O sea, conducirnos en función del estado de ánimo en el cual estás en ese momento. Pero no es que no hay nada escrito también, compadre. Sí lo hay. Pero así muy puntual o muy específico, yo no he encontrado algún instrumento o un reglamento que diga cómo actuar ante esta posible situación, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es de que pues son situaciones que se dan en el aula todos los días y que tenemos que pues, ir sopesando cómo llevar ese tipo de problemas. Yo siento que tal vez el reglamento es general, nomás te dice que el estudiante tiene el derecho a entrar, o tiene la obligación, más que de hecho, tiene la obligación a entrar puntualmente y si no lo llega, pues se le sancionará como una falta menor y es el diálogo. Es el diálogo la primera instancia o es un reporte por escrito o una amonestación verbal. Entonces, sí la hay, no está el detalle, pero aquí lo importante, fíjate, creo que debemos conducirnos más que con reglas, con principios o con valores, ¿no? Porque eso te permite ser flexible y entender y dialogar. Cuando la regla es muy rígida, pues creo que te permite cometer errores o te permite excesos. Cuando la guía para tomar decisiones son valores o son principios universales, te permite ser flexible. Por lo tanto, creo que más que reglas nos hace falta tener principios de actuación, como políticas de actuación en el salón de clase o en la institución. A ver, una analogía, compadre. Tú ya tienes hijos pues, grandes, pues. Tu hijo llega a las 12 de la noche. ¿Qué pasa? ¿No lo dejas entrar o te flexibilizas para que pueda pues hablar con él y pues a ver cómo solucionar ese escenario, pues? Mira, yo he pasado como maestro por varias etapas y como padre de familia lo mismo, ¿no? Y regularmente como maestro reflejas tus reglas o tu conducta como padre de familia, ¿no? También en un principio creo que fui muy rígido, fui rígido. Sin embargo, al transcurso del tiempo, con la experiencia, creo que, y por eso ahora lo defiendo esta situación de que más que amenazar, más que condicionar ciertas cosas, creo que debe ser el diálogo. Me cuesta todavía, pero me queda muy claro, ya analizando la situación, que debe ser a través del diálogo. Ahora lo intento, tal vez mis argumentos no son tan convincentes, lo intento, a veces como que todavía regreso a querer sancionar y condicionar, sin embargo estoy muy consciente que la situación se debe arreglar a través del diálogo, darles razones el porqué de la situación de que debe cambiar. Pero ¿estás de acuerdo entonces que nosotros como trabajadores, como seres humanos, pasamos por un proceso formativo también? Claro, sí. Y pues uno va mejorando sus estrategias de trabajo, su forma de cómo se conduce en la vida. Entonces, uno quisiera actuar con la sabiduría de 60 años, pero pues poco a poco... Pero con la fortaleza de uno de 20. Sí, con la juventud de alguien de 20, ¿no? Pero finalmente va uno experimentando, por así decirlo, ¿no? Y sobre las experiencias, sobre la práctica, va uno mejorando sus procesos. Y lo podemos ver en el trabajo, en nuestra vida familiar, en cualquier tipo de escenario. Mira, yo recuerdo haber leído a Paulo Freire y se me quedó una idea de él, ¿no? Que dice, para resolver la situación, para aprender, para cambiar, se requieren dos cosas. Se requiere reflexión y acción. La reflexión solita no es suficiente, la acción sin reflexión tampoco es suficiente, se requieren las dos cosas. Por eso creo que este diálogo, este intercambio de ideas
es importante y creo que ojalá y lo pudiéramos hacer más frecuentemente con nuestros colegas, con nuestros compañeros, para poder estar pensando, reflexionando nuestro actuar, pensar la educación, pensar nuestra acción para poder resolver y ser mejores personas, mejores docentes. Mira, yo te voy a comentar así rápidamente algo que me sucedió en la vida. Yo conocí una persona en el fútbol, en el ámbito del fútbol, y me dio el ejemplo de la liga. Cuando tienes una liga de fútbol, tienes reglamentos, ¿no? Pues trata de que los jugadores o los equipos que participan cumplan ese reglamento, ¿no? Pero este señor me dio el ejemplo, me decía, a ver, ¿cuál es la función de una liga? De una liga, pues un objeto de una liga, no una liga de fútbol. Pues ajustar algo, ¿no? Si esa liga se estira mucho, se rompe, ¿no? O si se afloja demasiado, pues no sirve para la función que fue diseñada, ¿no? Entonces, él me ponía el ejemplo, entonces hay que ser flexibles, ¿no? Hasta en los como la liga, flexible. Exactamente, hay que ser flexibles como la liga para que uno pueda hacer el mejor desempeño en lo que uno esté trabajando. Para cumplir con el objetivo, el propósito. Sí. Entonces, por ejemplo, también en la docencia, en el aula, pues hay un reglamento que dice que debe de cumplir el estudiante, que debe de tener tantos derechos, pero a pesar de ese reglamento, uno como maestro debe ser flexible en cómo se va comportando, ¿no? Y de tal manera que pues, se vaya uno solucionando, ¿no? los problemas que se dan más allá de la enseñanza y del aprendizaje en un estudiante, compadre. Bien, creo que vamos a terminar aquí este asunto porque es apasionante, sí, es apasionante estar discutiendo, estar intercambiando puntos de vista al respecto. Sin embargo, pues hay que cumplir con un estándar de tiempo para estas cosas, ¿no? Entonces, ya como para terminar, ¿alguna conclusión, alguna reflexión final en relación a esto de la puntualidad o de después de mí nadie entra? Pues para mí la experiencia me dice que hay que ser flexible, hay que ir mejorando sus procesos y se puede ir adaptando cualquier reglamento en función del grupo en específico, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay grupos de estudiantes donde la mayoría son mujeres y cumplen, pero también hay grupos de estudiantes donde la mayoría son hombres y como que hay irregularidad, ¿no? En la entrega de trabajos, en la asistencia a clases, en la puntualidad. Entonces, dependiendo del contexto del aula, pues uno se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, pero eso solo lo da la experiencia, compadre, la práctica y pues, ser flexible. Como maestro nos queda más que ser flexibles. Yo como conclusión diría lo siguiente, ¿no? Creo que por ningún motivo, en ninguna circunstancia debemos negarle el acceso a la escuela y a la clase a los estudiantes. Y que si nosotros vamos a sancionar alguna conducta, mala conducta en los estudiantes, debe ser proporcional con la falta. Creo que no hay una justificación por la cual negarle el acceso y que tal vez la sanción es una amonestación verbal o por escrita. Y creo que en esta cuestión de la educación, habría que distinguir castigo de consecuencias. Creo que a veces el dejarle no pasar a tomar clase es un castigo y no es una consecuencia. Y habría que conducirnos con consecuencias. Habría que educar con consecuencias, no con castigos. Y creo que a veces lo queremos hacer al revés. Queremos educar con castigo y no con consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre castigo y consecuencia? Siento que un castigo es algo que no es natural, que no es lógico, que no se deduce de tu acción, pero una consecuencia sí. El castigo es algo impuesto, algo externo, algo que no contribuye, ¿no? Entonces, para terminar, mi conclusión es que eduquemos con consecuencias, no con castigos. Pues muy bien, compadre. Nos vemos en el siguiente Adiós. video. Hasta luego. Hasta